Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es una edición más de su programa de entrevistas por Facebook Live con Marisa Yergo. No te preocupes, Nadia, yo ya te estoy viendo y ahorita te voy a subir al estudio. En un momento vas a estar con nosotros. Ahí estás ya. Perfecto. Me imagino que ya me escuchas. A ver, Ya, perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, disculpen, hubo algunas dificultades técnicas. Nuestra sexóloga Nadia Serrano parecía que no podía entrar a este sistema. Tratamos de probar en otro, en fin, cosas que suceden, pero un poquito bastante tarde, 9 minutos después de la hora que les prometí, ya estamos aquí en vivo nuevamente. Aprovecho antes de comenzar nuestro programazo para recordarles que si me necesitan, me pueden localizar en el teléfono 55 55 95 10 50, pregunten por Marisa Yergo y me podrán contactar también a través del correo mmgmaris@gmail.com o bien a través de todas las redes, porque estamos en Instagram, en Twitter, en Tumblr, en YouTube. Por cierto, vayan a YouTube, a mi canal, suscríbanse, activen la campanita, van a ver este y otros programas maravillosos que estamos haciendo para ustedes. Semanalmente recuerden que pueden encontrar mis artículos escritos en el diario desde Nueva York, Long Island al día, que es lialdia.com, y también en el de México, El Cuarto Poder, @elcuartopoder.mx. Por último, y no menos importante, tienen que ir ustedes a visitar www.amazon.com para que compren o descarguen alguna de mis novelas, mi libro de poesías. Ustedes saben que yo sigo escribiendo, esto es mi pasión, no termina, y de verdad que son buenos libros, les van a gustar. Pues como ya les dije de entrada, tenemos con nosotros a esta señora sexóloga fabulosa, querida amiga Nadia. Qué gusto que estés aquí con nosotros, bienvenida. Hace rato que no nos vemos. sí, pues ya entre la pandemia y cuántas cosas más. Pero bien, muy bien, Marisa. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos listas para compartir un poco con todos ustedes, con toda tu audiencia. Ay, sí, claro que sí, pues gracias, sí, de verdad es un gusto verte y sobre todo hablarles a ustedes de este tema, que es nuestra vida sexual, nuestro erotismo, que quedó pues también mutilado y achicado de alguna manera con todo lo que estamos viviendo a través de la pandemia. Y pues cómo retomarlo, ¿no? Cómo volverle a dar ese flair que nos hace falta, porque yo ya se los he dicho en otros programas, nuestra vida sexual es algo muy importante que no debemos descuidar, más que nada nuestro autoerotismo, nuestro sentido tántrico y toda esa conexión de la que ahora vamos a hablar con una gran experta. Pues, ¿qué te parece si le damos comienzo al tema? Claro que sí, pues tú dime por dónde comenzamos y con gusto. Muy bien, vamos a comenzar por lo que en general se ha vivido a través de la pandemia. Hay varios puntos que se dieron y que son muy importantes. Por ejemplo, familias que quedaron separadas. En mi caso personal, yo tengo una nuera que está embarazada y que obviamente está preocupada, tiene un niño muy pequeño, en fin, pues eso dificulta totalmente el que nos podamos ver pronto, ¿no? Conozco otras familias, por eso he estado escribiendo los cuentos de cuarentena, por ejemplo, que ya tuvieron sus bebés y que igualmente añoran la compañía de los abuelos y de otros familiares. Tercera, todo lo contrario, el hecho de que hay familias que están hacinadas a la fuerza, que no tienen ayuda con la que contaban antes, todos trabajando, la casa se queda vuelta patas para arriba, y asignar tareas, por una parte, no es fácil, pero tener intimidad, menos. Pues ya te dejé ahí un catálogo de situaciones. Sí, pues creo que en general, pues el tema de la pandemia, pues vino a ser un antes y un después en la vida de las personas, en todos los sentidos. Y eso no, pues no es la excepción en respecto a la sexualidad. Entonces creo que, pero bueno, así como todas las crisis, creo que así también esta crisis se puede recuperar de una manera muy propositiva. Evidentemente la vida
no solo ahora, sino creo que a partir de ahora no va a volver a ser la misma, ¿no? O sea, creo que la vida ya cambió y este proceso de adaptación va a tener que ser pues un de menos a más. Creo que al principio todavía me acuerdo cuando con ternura e ilusión esperábamos una fecha para que esto terminara. Sí. Y ya no es así. Ahora yo creo que, pues creo que el 90%, si no es que casi todos y todas, estamos ya en un entendido de que esto llegó para quedarse y llegó con buenas cosas. O sea, me parece que el hecho de cambiar nuestros hábitos, de cambiar nuestros horarios, de cambiar nuestra visión de la vida, de valorar más la vida, creo que puede tener un aspecto muy propositivo, no solamente, insisto, en la sexualidad, sino en todo lo que hacemos y somos como personas, como seres humanos, etcétera. Pero respecto a la sexualidad, pues creo que lo podemos aprovechar. O sea, yo creo que como bien dijiste ahorita en los ejemplos que nos narras, pues muchas familias quedaron al descubierto, o muchas personas quedaron al descubierto de cosas que no es que aparecieron ahora, sino que se potenciaron ahora con esta circunstancia, ¿no? Ya sea las parejas que a lo mejor necesitaban un empujoncito de intimidad para poder recuperar sus relaciones, o bien aquellas otras que requerían de una valentía para poder tomar decisiones, ¿no? Y tal es el caso de las parejas que ahora, después de muchísimos años de no haberse animado, hoy lo están haciendo y por fin se despidieron. Y lo digo con una sonrisa, no porque me dé gusto que la gente se separe, pero porque hay separaciones que son mejores que las relaciones, ¿no? Entonces, esto ayudó muchísimo, pero también potenció otras cosas muy trágicas como la violencia. Entonces, creo que si algo puedo hablar de estos cambios es que quizá ahora las personas con lo que estamos viviendo podamos aprovechar esto como la gran oportunidad para tomar decisiones, para tomar las mejores decisiones que nos puedan llevar a mejorar nuestra sexualidad. Fíjate que este tema lo he recuperado con otras personas que muy amablemente también me han hecho el favor de invitarme y han sucedido o han surgido preguntas muy interesantes, ¿no? ¿Cómo esto puede ayudarme a mejorar mi sexualidad, no necesariamente erótica, sino, por ejemplo, si yo vivo con mi familia y a lo mejor en mi casa somos, no sé, 5 personas o mi familia está integrada por 5 personas, mis 3 hijos y mi pareja, pues a lo mejor puedo, porque recordemos que la sexualidad no solamente es integrarme eróticamente al cuerpo del otro o tener un contacto erótico con el cuerpo del otro, sino a lo mejor esta mejora de mi sexualidad me hace acercarme más a mi familia, que a lo mejor yo el 90% de antes estaba fuera por necesidades propias de lo laboral y ahora tengo que convivir con mi familia. Entonces, este tiempo me ha servido para conocerme más, para acercarme a mis hijos y esto, fíjate, está padre, porque al final me hace tener un acercamiento, o en muchas parejas les hizo tener un mayor acercamiento erótico con sus parejas, ¿no? Entonces, mejoró el clima familiar, se conocieron mejor, mejoraron el clima de intimidad, y no, el clima de intimidad no me refiero tanto al tema de estar juntos eróticamente, insisto, sino al conocerse y al estar más al pendiente de las necesidades del otro, porque a veces el que los cuerpos no estén cerca, el que los cuerpos de repente se aburran de estar en conjunto con la pareja que llevas 20, 30 años, no necesariamente es por falta de amor, a veces es por monotonía, por falta de intimidad, porque a lo mejor también las propias exigencias de la vida cotidiana, el estrés, el hecho de levantarse todos los días a las 5 de la mañana e irse temprano a trabajar, pues no nos permitía tener este tiempo de considerar lo importante que es estar con nuestra pareja y este momento nos ayuda. Ahora, por otro lado, también, como les decía, también potenció cosas negativas. Por ejemplo, desafortunadamente también tuve eventos en los que la violencia se incrementó. Entonces, esto también a muchas personas les hizo darse cuenta de lo valioso que es la vida en general y de lo importante que es tener una vida buena con tu pareja, ¿no? Entonces, si antes a lo mejor no me animaba porque este mismo evento de que se fuera temprano a trabajar me hacía desconectarme un poquito de esa persona, pues el tenerlo ya o el tenerla todo el tiempo aquí en casa me hace saber que ya no quiero estar con esa persona y es a lo mejor tomar una decisión y decir, quiero terminar a lo mejor esta relación en buenos términos y a lo mejor me decido y en el momento que me sienta fuerte puedo
tomar la determinación, ya sea de separarme o de ir a terapia o de mejorar la relación. Entonces, creo que si algo puedo concluir de esta pandemia que a todo el mundo nos tocó y nos está tocando vivir es aprovechemos esto para mejorar la situación, y en el caso de la sexualidad no es la excepción. Seguramente tú sabes, Mari, que yo también pues no coordino, soy la directora de la Cajita del Placer, que es un espacio dedicado a la educación sexual y que además también promueve algunos productos sexuales, ¿no? Y fíjate que con gusto puedo platicar, no solo por mi bolsillo, sino también por la felicidad de mucha gente, y muchas personas que a lo mejor nunca en la vida se hubieran animado a jugar sexualmente con algunos artículos o dispositivos eróticos y de placer, ahora lo están haciendo. Eso a mí me habla de que los cambios también son para bien. Entonces, bueno, pues creo que eso, en la medida de lo general, es lo que puedo pensar, ¿no? Claro. De aprovechar esta situación para poder resolver esas dudas que quedaron ahí latentes o que a lo mejor estaban como que necesitaban un empujoncito y con esto pues le dieron todo el empujoncito. Y creo que para muchas personas esto resultó en muy buenas noticias, tanto para separarse o para mejorar su relación. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente contigo. Considero que esta situación es un catalizador para cualquier situación que se esté viviendo. Entonces, totalmente, si la relación no estaba funcionando bien, si había cosas de daño, es mejor, ¿no? Que algo así, un acontecimiento como este, te abra los ojos y te des cuenta y termines algo que no está funcionando en los mejores términos, ¿no? Porque también es cierto que se desató la violencia familiar, intrafamiliar de una manera muy fuerte, precisamente porque se juntaron todo este tipo de emociones negativas en un entorno del que no te puedes escapar, ¿no? De alguna manera estás encerrado a la fuerza y pues hay personas que no pudieron tolerarlo, ¿no? Ya no vamos a hablar en este momento de energético y de cómo todo esto, la banda energética, cómo alteró también las emociones, pero también influye, ¿no? Pero no es el tema. Aquí el tema es que sí hubo un bajón, por diversas razones, como ya las presentaste, pero también es una maravillosa oportunidad, inclusive hasta de ser más abiertos. Dentro de todo lo que tú platicaste, yo veo ese punto de que si ahora todos estamos en la casa y no hay clases y los niños están de vacaciones, quizá también es momento para que ellos entiendan un poquito que sus padres tienen una vida sexual y necesitan un tiempo a solas en el que se les respete, no me toquen la puerta, porque papá y yo vamos a estar a solas, ¿no? Por ejemplo. Sí, pues creo que eso también, como te decía, ayudó a respetar los límites en casa, ¿no? Ayudó a saber que hay tiempos para papás, hay tiempos para los hijos, y yo creo que también los hijos se adaptaron mucho a esta nueva convivencia, porque sabes qué, yo, o sea, va a sonar un poco extraño lo que digo, pero yo creo que antes de la pandemia no nos conocíamos tanto. O sea, de acuerdo, claro. Sí, o sea, evidentemente, pues convivimos a diario, pero realmente esto nos forzó a tener que no sacarnos los ojos, ¿no? En los momentos quizá más álgidos de la pandemia, porque además quiero decirte que, digo, bueno, yo en lo personal creo que pues me la pasé bien, me la sigo pasando bien porque, pues digo, tengo una compañía agradable, etcétera, etcétera, pero también me di cuenta que esto se tomó de acuerdo también a la percepción de las personas. O sea, hay mucha gente que lo vivió como una gran tragedia, hay otras personas que se pusieron las pilas para tener la mejor actitud, y yo creo que eso también ayudó muchísimo en donde hay niños y niñas, a tomar mejores ejemplos de cómo darle frente a las adversidades, ¿no? Y entonces creo que eso reactivó, regeneró habilidades que pues muchos otros no conocíamos que lo teníamos. Yo, por ejemplo, así te puedo platicar, o sea, yo antes de esto, si me lo hubieran preguntado, oye, ¿eres capaz de permanecer 2, 3 meses encerrada, sin salir, viendo la tele, etcétera? Yo te hubiera dicho, no, esto es imposible para mí. No, a todo se adapta, todo el mundo se puede adaptar a cualquier circunstancia. Entonces, como bien dices, esto nos ayudó a respetarnos, y yo a lo mejor me voy a oír muy romántica, pero al menos yo en lo personal, y lo veo con mis consultantes, con mis pacientes, veo que también nos enseñó a valorar la vida de una manera distinta. Sí. Y esto, bueno, pues evidentemente nos enseñó a valorar la compañía, incluso el hecho, ¿sabes?, de poder pasar una tarde con la familia,
de una manera distinta, porque sabías que no había nada que hacer, no podías hacer absolutamente nada fuera de tu casa, entonces era como, ay, pues, ¿qué tal si a lo mejor acomodamos la cama diferente, ponemos la tele, nos ponemos unas palomitas? O sea, fue de verdad planear la vida desde otro lugar y valorarla. Claro. Híjole, pues sí, estás tocando puntos que son muy, muy importantes sin duda y que vale la pena considerar, ¿no? O sea, es época de cambios, para eso son las crisis, vamos a llamarlas así, pues la crisis eso significa oportunidad. Entonces, sí, lo que tenemos enfrente o lo que tuvimos enfrente, porque ya empezamos a salir, a abrir la hibernación, vamos a decirlo así, pero aún así con otra forma de vivir, porque todo es, ya sabes, la desinfección y la toma de temperatura, pero ya empezamos a ver otras personas, ¿no? Pero todo este tiempo que estuvimos encerrados, sí era para tomar lo mejor de cada uno. Y el que lo entendió, pues pasó el examen, sacó 10. El que no, no importa, lo puede volver a presentar porque esto no se acaba. Sí, pues es la vida, ¿no? Sí, claro. Exactamente, esto no se acaba hasta que se acaba. Y venimos aquí a aprender, es una gran escuela, nuestro mundo y nuestra vida terrenal. Entonces, sí, totalmente de acuerdo contigo, quizás era el momento de, por ejemplo, yo en lugar de salir a los supers, pues empecé a pedir a domicilio, ¿no? Muchas cosas. Claro. Empecé a cambiar mucho mi manera de pensar. Nos empezamos a clavar en cómo manejar la tecnología. Los de mi generación estábamos un poquito ignorantes, la verdad, de cómo se pueden hacer este tipo de cosas. Y ahora me siento muy a gusto, por ejemplo, después de todo este tiempo y lo que he aprendido trabajando y pudiendo hacer una entrevista como la estoy haciendo contigo, que te siento aquí como si estuviera sentada al lado mío, pero tú estás en tu casa y yo estoy en la mía y esto es mágico, ¿no? Entonces, son muchas las circunstancias que cambiaron y que son readaptables. Podemos hablar también de aquellas parejas que quedaron justamente separadas por las circunstancias y también me gustaría que retomáramos el tema de los juguetes, ¿eh? Quiero regresar allí. Y si por ahí alguno de los que nos está viendo, que están mandando saludos, muchas gracias. José Luna, ¿qué tal? Está por aquí Francisco Vázquez, Isabel Subiría, Ceci Martínez desde Los Ángeles. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Por favor, aprovechen que está aquí Nadia, porque de verdad es que ella tiene esa grandísima cualidad que falta en muchos sexólogos mexicanos, que es hablar abiertamente de todos los temas. Tiene esta, pues no trae puesto el chal, en pocas palabras, ¿no? Entonces, te decía yo. Sí traigo el huipil, pero no el chal. Y muy ad hoc, muy bonito. Entonces, Gracias. vamos a decir, por ejemplo, ¿no? Estas parejas pues, que tuvieron que contactarse por teléfono, por las redes, que empezaron a tener quizá lo que nunca habían tenido, sexo de tipo, por internet, ¿no? O por teléfono. Claro, sí, sí, sí. Pues fíjate que eso también, perdón que te interrumpa. No, por favor. No, bueno, es que justo esto que ahorita me acordé, porque al principio de la cuarentena, pues estábamos como primero muy sonrientes, ¿no? Muy hasta bromistas, ¿no? Con lo que íbamos a hacer y pon un punto y te digo qué tamal eres y cosas así. Con el tiempo, pues ya nos íbamos dando cuenta que esto estaba cada vez más difícil, pero fíjate que también nos orilló a buscar alternativas distintas. Ahorita me acordé por esto de las aplicaciones. También nos pusimos, muchas parejas quedaron separadas, como bien lo dices, porque pues, muchas parejas viajan por trabajos y demás, y no se pudieron regresar. O sea, yo todavía tengo una amiga que su pareja se fue, no me acuerdo a qué país, pero pues sigue allá el hombre, ¿no? Entonces, imagínate nada más estas parejas que estuvieron paradas, sí, no, tremendo, ¿no? El extrañar, quedarte sin lana, el de repente estar en un lugar donde no está tu familia, o sea, pues son cosas que uno nunca se imagina vivir, ¿no? O sea, es como, de repente me quedé naufragado, sin poder regresar, bueno, es una cosa tremenda. Entonces, ¿cómo recuperar la sexualidad y cómo hacer también que nuevas aplicaciones, que nuevas cosas nos acerquen de verdad a través de la tecnología? Creo que fue el reto, el gran reto, poder saber que la tecnología, creo que antes de la pandemia llegó un momento en donde yo personalmente creo que nos estaba separando. O sea, creo que sí en algún momento llegó como a generar una distancia interesante de
ya no quiero contacto, entonces nos vemos por internet, y bueno, eso de alguna manera me hacía como, pues, a lo mejor poder esconder algunas cosas o poder a lo mejor no mostrarme tal cual soy, pero en el caso de la pandemia creo que se recuperó de una manera distinta. Es tanta la necesidad que tengo de ti porque me pasaron en mil cosas, porque no puedo regresar, porque simplemente a lo mejor soy médico y entonces no podía regresar a casa por temor a infectarlos, y entonces mejor yo me quedaba en un hotel, pero quería hablar con mi pareja, o a lo mejor quería de repente descargar mi estrés, a lo mejor teniendo un encuentro erótico de una manera distinta. Pues estas aplicaciones como esta en la que estamos Ayudaron. platicando, ¿no? De cámaras, de poder estar cercana a los míos, también nos ayudó no solamente para poder dialogar o tener alguna transmisión de Claro, este tipo, claro, sino también para acercar a la gente. Y totalmente. sexualmente, fíjate que estaba leyendo yo hace poco, a propósito de esto, que las aplicaciones tipo Tinder y estas que todas conocemos de contacto y de encuentro, estuvieron súper activas. Bueno, y uno dirá, ay, bueno, pero pues si uno no se podía ver. No, es que fueron distintos los encuentros. A lo mejor ya la cita no era, pues te veo en el cafecito X para vernos y conocernos por primera vez. Ahora era, pues tenemos una primera cita a las 6 de la tarde, ¿no? Sí, exacto. Y nos veía. Acuérdate que estamos citados en Zoom o en cualquier otra, en Live, como es esta, Sí. en todas las No, que... desde, por ejemplo, la celebración de los cumpleaños, ¿no? Sí, claro, pues de hecho a mí me va a tocar, yo el día 28 cumplo años y ya tengo programado Ah, felicidades. con gorritos y toda la cosa. Anticipadas. Sí, así es. Oye, tenemos aquí una pregunta muy interesante. Dice, más o menos a qué edad se pierde el sexo o el deseo sexual o las relaciones entre dos personas. Es una pregunta que yo sé que tú vas a contestar con una gran amplitud. Vamos por ella. Pues mira, el deseo como tal, que es una cuestión mental y netamente cognitiva, espiritual, sí tiene que ver con lo físico, evidentemente, pero realmente es más bien una construcción desde tuyo. Entonces, ese no lo pierdes nunca hasta que te mueres, ¿no? Si acaso mermará por obvias razones, por una baja de hormonas, por una circunstancia de estrés, ¿no? O sea, muchas de las cosas que vivimos actualmente y que nos afectan y nos enferman, afectan directamente el deseo. Pero realmente, insisto, una persona en la década 7, 8 de su vida puede tener un deseo maravilloso como si tuviera 20 años, ¿no? Entonces, creo que esto también es como romper un poco el paradigma de que el deseo se concentra como en ciertas etapas de la vida, ¿no? A Claro. veces lo tenemos ubicado en la adolescencia o en la etapa de madurez, ¿no? En donde pues estamos quizá más activos sexualmente. Una cosa es reproductivamente estar activos y tener como esta posibilidad, y otra cosa es, pues a lo mejor esta capacidad reproductiva mermó por obvias razones, pero el deseo permanece. Entonces, más bien yo creo que es trabajar la mente, hacer que las personas se den cuenta que el deseo no merma Claro. por estas condiciones, sino más bien tenemos que adaptarnos, como lo hemos platicado, ¿no? Y aquí creo que entra muy bien este tema de lo sexual, no solamente por los juguetes, sino, por ejemplo, la cosmética, ¿no? Este tema que a veces a muchas personas, cuando yo estoy detrás de las explicaciones de juguetes o de lubricantes, la gente me dice, es que yo ya pasé por esa etapa, ¿no? Como si fuera una cuestión de etapas. Es que yo ya tuve a mis hijos, entonces eso para mí ya quedó velado. No, al contrario, justamente en esas etapas es Claro. donde más necesitamos este tipo de dispositivos para divertirnos, y porque ya tenemos más experiencia, y porque además esto, los juguetes, los lubricantes, los estimulantes, los multiorgásmicos, cosas súper lindas y divertidas, no pasan de moda. Y además los podemos, cuando nosotros queramos, integrar a nuestras prácticas, sea la edad en la que estemos, no para suplir algo carente, ¿sí? Claro. Sino para incrementar y diversificar lo que ya existe. Y entonces es súper bonito que, por ejemplo, y yo ahora lo digo con orgullo, que perdón, más mujeres y en edades de mucho más experiencia, me pidan cosas sexuales. Eso me llena de felicidad, porque digo, pienso en estas mujeres que van a disfrutar estos juguetes, que digo, wow, anteriormente a lo mejor sí, el tema estaba más dirigido hacia la gente joven, pero con el paso del tiempo también me he dado cuenta que es cuestión de cómo hacer que es este tipo de productos a la gente, el enfoque que le des, ¿no? Entonces, Claro, creo que totalmente. nuestra cajita de hacer el espacio que dirijo se ha caracterizado por eso, por no ser una sex shop de entrada, o sea, no somos una sex shop,
jamás lo seremos porque pues, una sex shop vende productos sexuales y a veces los vende a quien esté mayormente dispuesto a aceptarlo. Y en nosotros sabemos que hay poblaciones que les va a costar trabajo acercarse, pero nosotros tenemos que ir a ellas. Y entonces vamos dirigidos y dirigidas a estas personas que de repente les cuesta trabajo, y entonces es, no te preocupes, mira, vamos a hacer una actividad que se llama la anfitriona del placer, tú invitas a tus primas, a tu mamá, a tu tía, quien quieras, y yo llego y te platico, y entonces te muestro los juguetes, y es una cosa interesante, digo, ahorita pues por la pandemia, obviamente, pues estos encuentros van a tener que adaptarse también a la cuestión de distancia, a la cuestión de las aplicaciones, pero anteriormente era una cosa maravillosa, porque imagínate qué bonito que alguien llegue a tu casa, y así como anteriormente se estilaba, seguramente tú te acordarás, Mari, que llegaban las mujeres a hablar de estos recipientes, no voy a decir marcas, pero estos recipientes maravillosos que duraban años y años, ¿no? Donde tu mamá te daba tus refrigerios y tus itacates, nunca se lo regresabas, ¿no? Los famosísimos recipientes de plástico llamados con T, top, ahora se llaman también reuniones de sexualidad de estas formas, ¿no? Entonces, con esta misma familiaridad y confianza, tú puedes compartir con las mujeres que más amas, en el caso de las mujeres, y yo he tenido mujeres, te lo juro, de 70 años, jubiladas, muchas desafortunadamente ya viudas, que están en la locura total comprando sus dildos, sus lubricantes, y ha sido una experiencia bien interesante, ¿no? Entonces, creo que no hay una edad. No, tienes toda la razón. De hecho, fíjate que eso también ya me tocó que como que la ola de regreso, dentro de la tecnología, o sea, a mí ya me tocó estar dentro de de un grupo de WhatsApp y también en una fiesta de Zoom. Bueno, Zoom digo porque, como dije, hay muchas marcas, ¿no? O muchos lugares, pero en el que justamente se estuvo hablando de eso, de juguetes, de productos. Entonces, a mí me parece que sí, o sea, es algo que no se ha terminado, que está tomando inclusive nuevos rumbos, como tú bien dijiste, pero que no se debe perder, porque además de los juguetes, que son maravillosos y que siempre debe haber uno en tu mesita de noche, porque hay muchos momentos importantes en los que puede ser un protagonista principal, y después paso a eso, pero también regresando a la pregunta de nuestro oyente Ceci, no, físicamente sí puede haber unas ciertas limitaciones, como tú dijiste, mentalmente, emocionalmente, eso no tiene por qué acabarse, y si se apaga un poco, hay maneras de despertarlo a través de lectura erótica, de charla entre las dos personas, de una terapia. Los caminos son muchos, pero también físicamente hay productos que te pueden ayudar pues ahora sí que a levantar a los caídos en la batalla, ¿no? O sea, por decirlo de alguna forma, o también a recuperar la humedad. Es algo que se pierde mucho, mi querida amiga. Sí, pues justamente, pero por eso, ¿sabes? No quise hacer mucho énfasis en este momento porque tenemos la idea de que en ciertas edades las funciones regulares de respuesta sexual van a mermar. Sí, es una realidad, pero yo no quisiera explicarlo así porque, mira, he tenido mucho más pacientes jóvenes que les falla el asunto en cualquier circunstancia. Jóvenes, fíjate. Sí, porque es más emocional que cualquier otra cosa. ¿Tienes razón? Sí, o sea, es un hecho que van a mermar las funciones por obvias razones. Es como, digo, seguramente tú cuando tenías 12 años, igual yo, igual gente que nos está oyendo, pues teníamos una agilidad, pues que no inventes, ¿no? De 12 años, a diferencia de los años que ahora tenemos. Y es igual, o sea, el descenso no empieza en cierta edad, el descenso empieza desde el momento en que naces. Claro. Entonces las funciones comienzan a modificarse. Entonces, en lugar de verlo como un descenso y como una eliminación progresiva, yo más bien lo vería como una adaptación en todo el momento, en todo el proceso de la vida. Claro. Entonces, a mí me gusta tener más esta visión porque quitamos como este estigma de que pues por así voy a llegar al climaterio y va a disminuir la lubricación. Sí, es una realidad, ¿no? Pero he tenido mujeres de 28 años que por una circunstancia tremenda de estrés, dejan de lubricar, dejan de tener producción estrogénica y entonces ya no hay lubricación. Claro. Y entonces dices, bueno, a ver,
no estás en la menopausia, pero pareciera que estás en una premenopausia anticipada, obviamente, ¿no? Anticipada, pero por cuestiones de estrés, ¿no? Exacto. Entonces, creo que más bien tenemos que estar, primero que nada, tenemos que identificar, tenemos que estar muy en contacto con nuestro cuerpo. O sea, tenemos que estar muy en contacto con este maravilloso sostén, receptáculo, esqueleto, templo, como le quieras llamar, que nos sostiene y que nos da vida todo el tiempo a sus respuestas, no nada más sexuales, sino en todo momento. ¿Qué me duele? Vuelo raro, ya se me hizo un moretoncito, ya no lubrico, ya siento algo, me da comezón, porque de esa manera, ¿no? Conocernos, estar al pendiente de nosotras mismas, de nosotros mismos, nos va a dar la posibilidad de, en cualquier momento de la vida, poder encontrar elementos como estos, como los juguetes, los lubricantes, para poder mejorar. En el caso, por ejemplo, de los varones, hay algo que les preocupa muchísimo, que es la erección. Ajá. Y yo de verdad he visto, de verdad, y no, sin temor a equivocarme, el 90% de mi consulta es joven. Sí, o sea, estoy hablando de jóvenes menores de 40 años, con disfunción eréctil. ¿Sí? Claro. Y las personas que llegan a ir a mi consultorio en una edad ya de madurez, de etapa de oro, vamos a pensarlo, sus problemas no tienen que ver con erección, ¿sabes? Tienen que ver a lo mejor con cómo resolver el duelo de mi pareja que acaba de morir, o sea, cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Claro. Entonces creo que cambiemos el paradigma, porque no es así, no es como lo pensamos. Sí hay una disminución, pero ¿qué crees? La gente se adapta. Y además claro, hay una vivencia de la sexualidad mucho más intensa. Sí, la gente, por ejemplo, de repente puede experimentar, perdóname, ¿no? O sea, como en esta parte de reconocimiento de otras alternativas, ahora, por ejemplo, hay juguetes a distancia, ¿no? Sí. A lo mejor yo estoy aquí, tú estás allá, y yo muevo por acá el juguetito, y tú te colocas un gelecito lubricante que resuelve muy bien esto de la resequedad, te tomas una pastillita que no es lo que todos conocemos, sino son suplementos naturales que no ponen en riesgo tu salud, el pene tiene una vasodilatación, hay una muy fuerte erección y a distancia tenemos un contacto, ¿sí? O es más, ni siquiera necesitamos de esa respuesta para poder tener una excitación y para poder tener un clímax sexual, ¿no? Claro. Entonces es cuestión de adaptarnos, es cuestión de cambiar el paradigma de la sexualidad, es cuestión de saber que somos seres sexuales, sexuados, hasta el último día de nuestras vidas. Claro, fíjate que, bueno, primero que nada me dejaste apantallada con ese sistema, no sé si podamos hablar un poco más de eso, pero me encantó, está súper interesante. Y otra cuestión es el hecho de que sí, tienes razón, esto que tenemos puesto, y lo dijiste tan bonito, es un recipiente divino, maravilloso, no se ha podido reproducir un cuerpo humano que funcione tal y como el nuestro, con todas las cosas que tiene. Entonces, no lo tratamos a veces con el suficiente respeto, pero es un receptáculo divino que guarda un ser mental y también un ser espiritual. Y todo lo que tiene que ver con nuestra sexualidad está conectado tanto con la mente como con el espíritu. Entonces, tú como sexóloga y en tu consultorio seguramente trabajas todas estas facetas para unificar a la persona y para que sea plena. Sí, la verdad es que, pues mira, regularmente cuando llegan a mi consultorio creen que nos vamos a ir directamente al cuerpo, ¿no? O sea, a ver, respuesta, temperatura, minutos de erección, de lubricación, no sé, ¿no? Y la verdad es que lo menos que hacemos es eso. Digo, claro, hay una entrevista, hay un momento muy importante de aprender a discriminar que no sea una circunstancia orgánica, pero te puedo asegurar que el 98% de los casos no son orgánicos, son de carácter emocional, son de carácter espiritual incluso, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay algo que nos ha costado mucho trabajo entender, y aquí creo que tiene mucho que ver, y viene a colación lo de la pandemia. Cuando un cuerpo está en duelo, cuando un ser está en duelo, le es muy difícil recuperar la energía sexual, ¿no? Y estamos en duelo, el mundo está en duelo, la vida no va a volver a ser la misma. Desde que empezó esto, ¿no? Para muchos países a principios del año, para otros por ahí de marzo, ¿no? Que es el caso de nuestro país, a finales de febrero,
pero la vida no va a volver a ser la misma. Entonces es una realidad que el cuerpo va a responder a esa pérdida, ¿no? Entonces hay una baja de líbido o de libido, ¿no? Hay una baja de deseo por las condiciones y circunstancias sociales e históricas que estamos viviendo actualmente, pero esto no, o sea, el cuerpo no deja de vivir. Entonces aquí hay una cosa interesante, la energía de vida y la energía de muerte son la misma, ¿no? Claro. Entonces, si ahorita estamos en una energía de muerte tan fuerte, y la muerte no porque muera alguien, ¿no? Sino porque está en riesgo la vida ahorita. Sí. Entonces, claro, en ese sentido, la energía de vida que podemos recuperar a partir de esta pérdida o de esta gran pérdida que estamos teniendo, también es igual de potente. Entonces, y aquí viene un chismecito al pie de mi comentario. Los lugares en los que más se tienen relaciones sexuales de manera intensa, son en los espacios donde hay muerte constante. Me refiero a los hospitales, los velatorios, ¿no? Porque la gente necesita compensar tanta energía negativa, vamos a llamarle, que no es negativa, ¿no? Pero una energía que genera malestar, que nos hace reflejos, nos hace estar al pendiente de la vida, con una energía cósmica maravillosa, que tiene que ver con no solo el orgasmo, sino con el clímax, el sentirme deseado, el sentirme a gusto. Entonces, ¿qué quiero al final responder con esto? Que esta misma energía tan fuerte que hemos estado viviendo de ansiedad, de angustia, de muerte, de preocupación y demás, la podemos dirigir maravillosamente a nuestra sexualidad y vamos a tener no solamente orgasmos maravillosos, o lo podemos conseguir, sino podemos tener encuentros climáticos increíbles, ¿no? Entonces, tenemos que entender eso, estamos en duelo, y el duelo lo podemos aprovechar muy bien en ese sentido. Magnífico, pues qué buen cierre le has dado. Ya llegamos al final del programa, ya nada más me queda, primero que nada, pedir tus redes para que te busquen. Claro. Pues mira, me pueden buscar como Cajita del Placer. En Facebook soy @Cajita del Placer MX, todo en minúscula. En Twitter soy @La Cajita del Placer MX. Perdón, La Cajita del Placer, nada más en Twitter. Se le agrega el artículo. Y en Instagram somos también @Cajita del Placer, ¿no? Entonces lo único que cambia es en Twitter, como que nos ubiquen, ¿no? El loguito es muy característico, es una vulva, ¿no? En forma de corazón, en colores rosados con azules o violetas. Entonces, ahí nos pueden ubicar. Y bueno, pues ahí se van a dar cuenta de las actividades, que ahorita estamos un poco obviamente parados, pero algunas charlas así como estas, algunos cursos a distancia, los productos que vendemos, información, asesoría también a distancia. Entonces, pues síganme. También hay un canal llamado La Cajita del Placer en YouTube, que ahorita está un poquito detenido, no hemos subido tanto material, pero está en vías de ser alimentado más potentemente. Así es que bueno, pues te agradezco mucho, Mari, que me hayas invitado. Hoy pues ahí tuvimos una circunstancia que nos retrasó unos minutos, pero bueno, pues aquí estamos con todas las ganas de colaborar contigo siempre. Pero ya vimos que sí podemos contactarnos, así que vamos a hacer más programas contigo. Yo sé que eres una persona muy ocupada, pero haznos un huequito en tu agenda porque quedó mucho por platicar. ¿Te parece bien? Claro que sí, con muchísimo gusto, claro que sí. Okay. Y bueno, pues yo encantada de ir hasta allá tu estudio, con mucho gusto. Ahorita, bueno, pues aprovechando la tecnología estamos acá, pero pues cuando se pueda, allá nos veremos. También te vamos a traer, por supuesto que sí. Y a todos ustedes que hoy nos acompañaron, además de muchísimas gracias por hacerlo, compartan si les gustó este programa tantas veces como puedan, porque ya saben que gracias a eso crecemos y seguimos con ustedes. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Adiós.